Buenas noches, estamos aquí en nuestro cierre de esta serie Ayuda, quiero cambiar. Hemos estado aprendiendo varias cosas en ese quehacer que tenemos como cristianos de poder ser transformados en muchas áreas de nuestra vida. ¿Para ti qué ha sido esta serie, Norbert? Buenas noches, primero que todo, tardes, noches para todos los que nos acompañan en esta parte final. Bueno, ha sido una serie para pensar, para reflexionar, para analizar aquellas áreas en las que todos necesitamos cambiar. Personalmente necesito cambiar algunas cosas de la vida Algunas. y me lleva a pensar algunas cosas de la vida. Sí, porque creo que si Cristo comenzó una obra, pues ya ha hecho algo y no todo es para cambiar. Y en ese sentido, pues sí me ha hecho revisar y pensar cómo entonces poner en práctica esto, cómo entonces, sí, tomar acción para cambiar esas cosas que es importante y necesito cambiar. Como una especie de repaso, hemos visto cuatro cosas. Lo primero que vimos en nuestro primer diálogos en esta serie fue esos métodos no bíblicos que usamos para cambiar. Y nombrábamos algunos como el moralismo, el misticismo, los medicamentos, el asumir que todo es espiritual y en todos hay demonios y cosas que tenemos que liberar, la superación, métodos que de alguna manera nos ayudan a recuperar una conducta, pero que no trabajan de fondo el corazón. Ese fue el primero que abordamos. El segundo fue que el evangelio es la clave del cambio. Claramente la palabra y Dios mismo es lo que pone en la mesa para que podamos cambiar, es el evangelio mismo, es la obra de Cristo. El tercero es que hay una responsabilidad en el cambio. Uno tampoco puede decir, pues, bueno, Cristo lo hace y yo me quedo esperando a que Él haga algo. Hay una responsabilidad en ese proceso de parte nuestra. Y el último, que lo estuvieron trabajando el pastor Norberto y el pastor Carlos, ¿cuándo sucederá el cambio? Hoy queremos de alguna manera abordar algunas conclusiones y mirar algunos ejemplos o ejercicios que queremos dejar de manera práctica. No sé si quieres agregar algo en ello. ¿Qué quiero yo afirmar o qué quiero yo, digamos, complementar lo que acabas de decir, Joeli? Que Dios quiere cambiarnos, que es importante entender que Dios quiere el cambio para nosotros, que es su anhelo, es su deseo, que sus hijos sean transformados y que el carácter de Él sea el que brille en nosotros. ¿A través de qué? Del Evangelio. A través del Evangelio es lo que hemos estado hablando, que la clave es el Evangelio, nuestra unión con Cristo, que tiene también una responsabilidad para nosotros, que nosotros tenemos una responsabilidad frente al cambio y que hay un tiempo en el cual ese cambio va a hacerse en los tiempos de Dios también y en los tiempos de nosotros. Pero quiero enfatizar lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 6, que hasta hay una cancioncita muy simpática de este versículo, pero que es importantísimo para nosotros como creyentes. Estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado una obra. No todo hay que cambiarlo. No es necesario volver otra vez al principio y otra vez borrón y cuenta nueva, reseteo, porque ya Dios comenzó una obra, porque ya ha cambiado muchas cosas en mí y hay muchas que faltan por cambiar, pero ya comenzó el Señor la obra. Y también tenemos que ser equilibrados y ecuánimes al ver eso, que cuando nos vemos y nos vemos frente a nuestros pecados o errores, no es, Dios, tienes que hacer algo nuevo, tienes que volver a resetearlo todo y tengo que empezar de nuevo. No, el Señor ya comenzó, el Señor está actuando, el Señor viene haciendo. Miremos también con fe y esperanza lo que el Señor ya ha estado haciendo y a partir de ahí veamos qué es lo que falta para seguir adelante. Creo que ahí también pesa mucho que uno debe ponerle nombre a las cosas que quiere cambiar, porque a veces es como, Señor, cámbiame, pero ¿qué áreas de la vida es donde realmente yo necesito un cambio? ¿Qué es aquello que ya identifiqué que necesito la intervención de Dios? Y creo que es mucho a lo que tú dices, pues porque nuestras oraciones a veces sí es, Señor, como cámbiame, pero ¿qué es lo que Dios necesita? No necesita, qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, que para mí sí es una necesidad. Entonces creo que eso es de mucho valor lo que estás diciendo y que sí hay una responsabilidad, ¿no? Creo que hay un pasaje en la escritura que de alguna manera nos deja ver un poco este proceso y es Pedro.
Ya. El pasaje está en Mateo 14, 28 al 30. Esta es la historia en donde Jesús camina en el agua. Y Jesús está caminando en el agua y entonces viene el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Creo que es natural ver en este pasaje que hay algo que no podemos hacer. ¿Qué cosa no podemos hacer de ahí, Norma? Caminar sobre el agua. Es, digamos, antinatural, si la palabra está bien dicha, caminar sobre el agua. Lo natural es hundirnos en el agua. Y creo que esa forma de mirar algo que no es natural, ninguno de nosotros sabe caminar en el agua, se asemeja un poco que en nuestras fuerzas es imposible, no es natural cambiar. Todo lo que queremos, lujuria, glotonería, pecados sexuales, la mentira, el carácter, el enojo, no lo podemos cambiar en nuestras fuerzas y creo que nos identificamos en eso con Pedro, en sus fuerzas. Él no podía caminar, no podía usar 3 formas para hacerlo, porque le era imposible, era algo que no era una habilidad natural. Pero cuando Pedro ve a Cristo y obedece a lo que Jesús le dice, ven, él camina en el agua. Y lo que de alguna manera no era natural se vuelve natural para Pedro. Y creo que muestra mucho de cómo nosotros sí podemos cambiar cuando ponemos nuestra mirada en Cristo. Es interesante ver en el pasaje que dice que Jesús le dice ven y él desciende de la barca y anda sobre el agua un momento para ir a Jesús, pero que cuando él dice, cuando al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces creo que también sirve la historia para pensar y analizar que la mirada debe estar en Cristo, que no podemos mirarnos ni a nosotros mismos ni a los que están a nuestro alrededor. Ni el contexto. Exacto, ni el contexto, porque mucha gente en vez de ayudar desayuda, si es que el verbo desayudar existe, porque cuando uno está caminando y más o menos ve pasitos de que hay cosas que está cambiando, a veces la gente, cuando uno comenta el tema es, pero yo no veo cambios, entonces yo lo veo igual, pero a mí no me parece. O hay más señalamientos también. Y es como cuando estás bajando de peso, que estás haciendo ejercicio, que estás tratando de dejar de comer, que estás y de pronto alguien te pregunta, ¿y usted está haciendo algo? Pues sí, pero no le nota. Entonces no te ayudan, ¿sí? Entonces tenemos que poner la mirada en Cristo, no en las circunstancias, no en los otros, sino en nosotros, en poner la mirada nuestra en Cristo y seguir adelante como Pedro, por fe, por fe, por fe. En eso que estás diciendo hay 2 cosas que a mí me gustan mucho. Una es las palabras de Jesús, ven. Creo que necesitaba Pedro tomar una decisión. Si Pedro quería caminar en el agua, no podía esperar ahí en la barca y que Jesús lo pusiera como a levitar y lo pusiera encima del agua, sino que hubo una acción y creo que es lindo que Jesús le dice, ven, como que lo anima a tomar esa decisión. Y yo creo que cuando estamos en este proceso de cambios, uno sí debe tomar una decisión. Uno no puede esperar que milagrosamente ocurra todo en la vida, sino que al igual que Jesús nos están diciendo, ven con tus ojos puestos en mí y vive esto que yo quiero hacer contigo. Aquello que tú no puedes hacer, que no es natural, lo puedes hacer conmigo. Entonces me llama mucho la atención eso. Y referente a lo que dices, de mirarlos a otras cosas, yo pues trato de recrear, sobre todo en los evangelios, uno puede recrear mucho la historia, ¿no? En la cabeza. Y de alguna manera, si Pedro ya había caminado en el agua, ¿por qué le pesó en ese momento otras cosas? Porque ya había caminado, no fue que se bajó y sintió el miedo como de la tormenta y se hundió, sino que él ya estaba caminando hacia Jesús y hubo un momento que cambió eso y lo hizo perder de vista. Y para mí es como paradójico, porque si yo me pongo en los zapatos de Pedro y estoy viendo a Jesús, pues ya nada importa, ya estoy caminando, ¿sí? Pero suena muy idealista, porque en la vida diaria uno también ve a Dios actuando,
ve a Dios haciendo cosas, pero llega otra situación, llega otra cosa que lo desestabiliza a uno y uno realmente vuelve a poner a Dios chiquito. Siento que es como una forma de minimizar. Ves a un Dios grande cuando todo está así siendo milagroso y llega algo que es más pequeño que ese Dios, pero de alguna manera se invierte y yo veo a ese Dios chiquito y lo Más demás pequeño. lo veo más grande. Ujú. Y con los ejemplos que pones de la dieta, pues de bajar de peso y todo, creo que en la vida sí se vuelve muy así. Vemos a Dios actuando en nuestra vida. Dijiste ahorita algo, ya Dios cambió algo en mí. Solo el hecho de que ya me cambió ya es algo que es milagroso, pero que viene una situación y yo realmente vuelvo a ver a Dios tan chiquito frente a esa situación que mis ojos pues se desvían. Y el texto, Jesús lo que le dice claramente es eso, ¿por qué dudaste? Lo que le pregunta es en el 32, cuando extiende la mano y lo saca, le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, Y no dice ¿por la qué respuesta de dudamos? Pedro. ¿Quién Sí, sabe ¿no? si respondió o se Quién quedó sabe si callado? después conversaron aparte fuera de cámaras y él le dijo, no, maestro, sentí esto, sentí lo otro, pero el Señor sí le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿No? Y le dice, hombre de poca fe. Entonces, la mirada tiene que estar puesta en Cristo y el descansar debe ser en el poder de Cristo, porque si en algún punto llegamos a pensar, eso sucedió, el cambio sucedió, lo alcancé y lo logré yo porque yo hice, porque me Ujú. discipliné, porque escuché a alguien. Entonces, la gloria Perdemos. no va a ser para el Señor. Ujú. Entonces, ya no es algo que he hecho para glorificar al Señor en mi vida, para exaltarlo a Él, sino que es algo que he hecho en mis fuerzas y que de alguna manera la gloria es para mí. Y realmente es una mentira, porque si es lo mismo que estás diciendo, si Pedro hubiera dicho, yo fui el que logré caminar en el agua, porque yo fui el que me bajé, yo miré a Jesús, también se pierde todo el sentido porque no fue él, era algo que no era natural caminar en Ujú. el agua. Así que ni con todos los tips del mundo lo hubiera podido hacer. Realmente quien hizo la obra es Dios. Y creo que en eso que dices sí es pensar que las cosas que Dios está cambiando en mi vida, que lo que ha de cambiar, que todavía ni siquiera lo sé, es por su poder, es por su obra y no por nosotros y por nuestras fuerzas. Sí, eso siempre tiene que quedar claro, ¿no? Que todo lo que el creyente vive, su cambio, su transformación, es empezando por la salvación. Nadie se puede salvar a sí mismo. Es el Señor el que empieza la obra de salvación. Es Él el que nos busca a nosotros. Y a partir de allí es también Él, por eso dice más adelante en Filipenses, que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros por medio de Cristo Jesús. Ujú. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que lo que sea el cambio que necesitamos, que anhelamos, es en Cristo que lo vamos a lograr, es en la unión con Cristo, es a través del Evangelio, es poniendo la mirada en Cristo, es escuchándolo a Él y recordando que es para la gloria de Cristo y nada más. Con lo que dices, pienso en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ujú. Creo que el fruto de nuestro cambio y todo es para gloria del Padre. Y en ello mostramos que realmente somos discípulos de Dios. Si cambiamos y llevamos frutos para su gloria. Y es evidencia de la obra de Dios en nosotros, de la marca de que somos sus discípulos. Ujú. Así que creo que de alguna manera queremos recordar, mirando algunos textos que hemos citado, mirando puntualmente la historia de Pedro, que nosotros cambiar en nuestras fuerzas no es posible. No es una habilidad natural que tengamos. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos en Cristo, vamos a poder dar fruto, vamos a poder ver los cambios y son para gloria de Ujú. Él, no para gloria nuestra. Ujú. Sí, pensando en lo que en alguna parte hablamos de aquello que nos satisface o que no nos satisface. Ujú. Entonces, lo que tenemos que buscar es que Cristo sea nuestra satisfacción, no lo que yo quiero, lo que mi carne quiere, lo que yo como ser humano deseo y anhelo, sino qué es lo que satisface al Padre y me satisface a mí. ¿Qué satisface al Padre y qué satisface a mí? ¿Qué me satisface a mí? Cristo Jesús. Ujú. Cristo es ese enlace que me puede traer satisfacción a mi vida, que puede de esa manera desplazar cualquier conducta pecaminosa, cualquier cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, y al mismo tiempo esa satisfacción en Cristo agrada al Padre.
no me acerca al Padre, me muestra muestra la gloria del Padre en mi vida. Entonces, una vez más, y puede ser que suene que estamos recalcando demasiado, pero es importante recalcar que lo importante aquí es la gloria de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Así es. Entonces, con esto quisiéramos que usted busque allí en su casa un cuaderno, una hoja, su celular, habrá unas notas, porque queremos dar de alguna manera algunos ejercicios como parte del cierre de esta serie, Quiero Cambiar, y que necesitamos que ustedes tengan ahí algo a mano para tomar nota. Y en las pantallas van a aparecer también algunas cositas para que las tengan presente. ¿Listo? El primero que queremos poner en la mesa es: escribe 3 áreas de tu vida en las que tengas ganas de cambiar. ¿Cómo te han conducido al fracaso los métodos para el cambio que no son bíblicos? Y quisiéramos de alguna manera ir desarrollándolas para que ustedes tengan una guía y después puedan hacerlo en casa. Puede que usted al ir escuchándonos vaya haciendo algunas cosas, pero sí queremos animarlo que lo tengan como una agenda en medio de sus tiempos de intimidad con Dios, que les ayude a crecer y a cambiar esas áreas en donde Dios desea trabajar. Entonces, a manera de ejemplo, voy a ponerme yo, voy a colocar un área en mi vida en la que en algún momento yo deseaba cambiar y cómo usé métodos no bíblicos. En mi adolescencia, yo quería mucho y tenía como una carga frente a mi relación personal con Dios. Quería que fuera perfecta, ser una muy buena cristiana. Y lo pongo entre comillas porque a veces ponemos que el devocional, si lo hacemos, nos hace muy buenos cristianos. Entonces yo quería tener eso, era algo que quería cambiar en mi vida y yo me puse muchas normas y leyes a mí misma. Compré mi cuaderno, tenía un horario, tenía un orden en que tenía que desarrollar el devocional y de alguna manera eso como que entró a ser, como me hizo moralista. Si yo hacía eso, eso me calificaba como una buena persona y no realmente el propósito que tenía el tener ese espacio de intimidad con Dios. Y cuando no lo hacía, entonces venía la culpa o una falsa justificación para yo sentirme menos peor de lo que me sentía. Creo que sutilmente también uno a veces le ponía misticismo a la cosa. Hoy no hice mi devocional, me fue mal, o me está yendo ya mal porque yo no estoy haciendo el devocional, no estoy teniendo ese tiempo de intimidad con Dios, y como que eso generaba, en vez de yo crecer en intimidad con Dios, generaba muchas cosas en mi corazón que no estaban tampoco acorde a la escritura, que me hacían luchar en mis fuerzas y que me hacían sentir que si yo superaba o hacía un checklist y chuleaba, era porque lo pude, sí, lo logré, era la mejor. No con esto estoy diciendo que usted no haga el devocional, creo que es importante, es un tiempo de intimidad, pero tiene que ser un tiempo de intimidad que surge realmente de que yo deseo encontrarme con Dios, que su palabra me hable, no de que yo me sienta bien, no de que eso me haga o me califique como mejor cristiano. Entonces puse un ejemplo de algo que fue real en mi vida, un área en la que quise cambiar, pero un área que abordé con métodos que no eran bíblicos, como el moralismo, como la superación, yo lo puedo hacer, como el misticismo, si no hago el devocional me da mal. Entonces, de alguna manera, quiero que con este ejemplo usted pueda pensar ahora en qué área de su vida usted desea cambiar. Y puede que usted ya tenga una en mente y diga, uy, yo ya he hecho estos métodos que no son bíblicos y que lo que han producido a lo largo pues ha sido culpa o fracaso o frustración. Así que la primera, escriba esas 3 áreas de su vida en las que desea cambiar. La segunda tiene que ver con Romanos, con el capítulo 6 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y es personalizar el texto. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 14 y voy a ir personalizándolo aquí para que usted entienda cómo debería usted hacer el ejercicio de coger el texto, transcribirlo en una hoja y poner su nombre allí como si fuera algo personal para usted. Y aparte de eso, memorizar el versículo 11 de este capítulo 6 de Romanos. Entonces, Romanos 6, 5 en adelante, personalizado para mí diría así: porque si yo, Norberto, fui plantado juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte,
Así también yo, Norberto, lo seré en la resurrección, sabiendo que mi viejo hombre, mi viejo Norberto, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, mi cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirva yo más al pecado. Porque yo he muerto al pecado, versículo 7, y he sido justificado del pecado. Y yo, al morir con Cristo, creo que también viviré con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también yo, Norberto, debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor mío. No reinará pues el pecado en mi cuerpo mortal, de modo que yo termine, Norberto, obedeciendo a ese cuerpo mortal en sus concupiscencias, versículo 12, versículo 13. Ni tampoco presentaré mis miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que me presentaré a mí mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, y mis miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de mí, versículo 14, pues no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Más o menos así sonaría el capítulo 6 personalizado. Y la idea es completarlo todo, desde el primer versículo hasta el 23, completarlo todo personalizándolo de alguna manera para interiorizar esa verdad que está explicada allí en este capítulo, que ya no vivo para el pecado, que estoy muerto al pecado, que he resucitado con Cristo y que en ese sentido ya mi cuerpo, mi vida, no debe servir a la injusticia, no está para servir a la maldad, está para servir a Dios. Creo que es un pasaje que uno debe como leerlo continuamente, ¿no? Que le recuerda. Y añado nuevamente lo que dijiste, memorizar el 6. El 6:11. 11, que esa es una disciplina también que debemos así cultivar. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De alguna manera es fácil memorizarlo, tiene como dos partecitas. Entonces ustedes considérense muertos al pecado, es la primera parte. Yo estoy muerto al pecado, Yubeli está muerta al pecado, ustedes allá en casa están muertos al pecado, si Cristo es su Señor y Salvador, y entonces ustedes están vivos para Dios en Cristo Jesús. Yubeli está viva para Dios en Cristo Jesús, yo estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Listo. Entonces con eso ya tenemos dos cositas, ahora vamos a la tercera. Escribe lo que puedes decirte cuando seas tentado, de cómo tu unión con Cristo te capacita para resistir el pecado. Ese decirte no es esas frases motivacionales, tú puedes hacerlo, sino ese decirte es realmente recordar lo que hará de nosotros que sea posible el cambio. Y por eso lo que hemos de decirnos no es yo puedo hacerlo, sino lo que hemos de recordarnos es cómo Cristo nos capacita. Y hay algunos pasajes que quisiéramos ver en esto. El primero está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice allí el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje está personalizado, me acabo de dar cuenta. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos recordarnos cuando estamos viviendo la tentación, cuando estamos luchando con el pecado, cómo nuestra unión con Cristo nos capacita. Es Cristo el que vive en mí, no es Yubeli, es Cristo el que vive en mí. El segundo es en Juan 15, 5 al 7. ¿Lo tienes? Sí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algo que debe recordarnos es que en la medida que yo permanezco, en la medida que yo estoy en intimidad con Dios, que mis ojos, como hablábamos en Pedro, están puestos en Cristo, yo voy a poder dar fruto.
Si yo estoy separada de Dios, si yo estoy lejos de Dios, si yo no estoy alimentándome de escuchar su voz, su palabra, si yo no estoy caminando en intimidad con Dios, pues yo no voy a dar fruto, yo no voy a crecer, no voy a cambiar. Y por último está la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí cuando leo este pasaje pienso en el pasaje de Filipenses 2, que tu actitud sea la de Cristo Jesús. Algo que debemos recordarnos es que nuestra identidad está en Cristo. Por ende, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben dar evidencia de que andamos con Él, de que caminamos de su mano, que somos hijos suyos. Entonces, estos son algunos ejemplos. Hemos tomado estos 3 pasajes. Sabemos que en la Escritura hay muchos más en los que de alguna manera nos podemos recordar a nosotros mismos que estamos unidos a Cristo y quién es Él quien nos capacita para resistir al pecado. Es Él quien nos capacita para cambiar. La siguiente tiene que ver con escribir 5 maneras prácticas en las que podemos aprender a alimentarnos de Cristo y encontrar la satisfacción en Él, que es algo de lo que hemos hablado a lo largo de estos diálogos, ¿no? De que Cristo crezca, como diría Juan, que Cristo crezca en mí y yo me empequeñezca, yo sea cada vez más pequeño. Si Cristo vive en mí, el Cristo resucitado, y Él cada día toma más control de mi vida, entonces el cambio se verá y aquella parte de mí que no quiere cambiar, poco a poco irá cediendo hasta hacerse cada vez más pequeña. Antes de que lo contestes, quiero que ustedes que ahí nos están escuchando piensen 5 maneras prácticas. Y estoy casi segura que van a ser de alguna manera obvias algunas. De pronto muchos pensaron en la oración, en la palabra, en la adoración, en ir a la iglesia. Y está bien, son correctas, claramente. Pero hago el ejercicio porque quiero animarlos a salir un poquito de esas y ver otras, ¿sí? Sabemos que la oración es una prioridad, sabemos que la palabra es una prioridad, pero queremos que usted piense de manera práctica otras, porque de alguna manera estas se han vuelto tan comunes que igual a la vez no las vivimos, ¿no? Es la ironía. Pero pues que podamos pensar en otras prácticas que también nos ayuden a crecer. Entonces me adelanté antes de que contestaras ahí. Sí, una puede ser, por ejemplo, un discipulado. Bueno, alguien dirá, ¿eso es como una consejería? Sí, digamos que es como una consejería, un tiempo de acompañamiento, buscar a alguien que me acompañe, buscar a alguien con quien pueda yo compartir aquellas cosas íntimas, personales, que necesito compartir con alguien para que ore por mí, no necesariamente para que me diga lo que tengo que hacer, sino para que ore por mí, para que me anime, para que me ayude a ver una perspectiva que quizás yo no estoy viendo tan clara. Entonces, aparte de la oración, aparte de la palabra, el acercarme y buscar a alguien que me discipule, que me pida cuentas, que me pida que rinda cuentas, me puede ayudar a mantenerme firme en esos cambios que ya el Señor está haciendo en mi vida. Otro, buscar espacios para formarme en la palabra. Y porque hago la salvedad, digamos, o la diferencia cuando digo palabra. Usted en su casa puede tomar la palabra y leerla, pero hay muchas cosas en las que sí necesitamos realmente escudriñar, estudiar a fondo y que precisamos a veces la guía de otras personas en ello, porque de pronto no tenemos los medios o los recursos para entender qué es lo que se está diciendo allí. Y creo que sí es importante uno tener ese espacio de realmente escudriñar la palabra. Ir a los detalles, a entender cosas del contexto, a entender cosas de los términos, de lo que Dios está diciendo allí. Y creo que hay espacios, ¿sí? Tenemos, digamos, la educación cristiana, hay espacios que como iglesia proveemos para escudriñar la palabra, para realmente tomarnos la tarea de ver qué es lo que Dios nos está diciendo allí. Entonces no se quede simplemente con leer una porción de la escritura cada día. Usted necesita tiempos de escudriñar, de estudiarla, y a veces precisamos que nos ayuden otras personas, otros espacios como los que tenemos de educación cristiana. Sí, enfatizo y refuerzo ahí que
Yo puedo estudiar la palabra solo y sé que eso me edifica y a veces yo voy leyendo y voy encontrando cosas que me parecen geniales. Digo, pero cómo es posible que yo no haya visto esto? Y como que veo una perspectiva diferente que me ayuda y me asombra y deja una enseñanza, algo en mi corazón, algo muy importante. Pero también cuando comparto esos espacios con otros, el otro me ayuda a edificarme, el otro me ayuda a crecer en Cristo Jesús. Tenemos también, a ver, tiempos especiales. También es importante buscar tiempos diferentes, en donde no se hace siempre lo mismo, apartados, en otro espacio, en otro contexto, en otro lugar. Estoy hablando de retiros, estoy hablando de tiempos de retiros, estoy hablando de tiempos de oración especiales fuera de la ciudad, puede ser en otros espacios donde podemos compartir, donde podemos crecer, donde podemos animarnos unos a otros a que esa imagen de Cristo se forme cada vez más en nosotros. Eso de tiempos especiales creo que uno nunca lo considera. A veces cuando uno se está terminando el año y uno piensa qué voy a hacer el otro año, nunca planeas ese tiempo especial, claro. ¿sí? Planeas de pronto las vacaciones. Unas visitas, de pronto Semana Santa salir cerca, como otro tipo de cosas porque los ves como una necesidad. Necesito descansar, necesito salir de la ciudad, del smog, cantidad de cosas. Pero creo que sí vale la pena pensar, yo necesito un espacio para separarme y estar en intimidad con Dios, crecer en eso. Entonces sí, me parece lindo que uno considere eso como parte de su agenda, ese espacio especial. Creo que la otra es leer un libro. Hoy que tenemos la posibilidad no solamente de tener los libros virtuales, tenemos audiolibros. Tenemos cantidad de formas que uno dice, bueno, si no tengo tiempo, al menos puedo ir escuchándolo en otros espacios. Pero sí, el leer un libro te da otras perspectivas, te da otros espacios de reflexión, aún de diálogo con otras personas. Sí filtrar qué libros. Claro. Claramente acá estamos hablando de maneras prácticas para alimentarnos en Cristo. Por consiguiente, un libro de ayuda personal no es para alimentarse en Cristo. Entonces, que sí podamos ser sabios también, que elegimos para leer que nos ayude en nuestro crecimiento con Cristo. Y el ayuno, ¿no? El buscar tiempos especiales con el Señor, donde pueda debilitar la carne, donde pueda, de alguna manera, otra vez, debilitarme a mí mismo para que Cristo crezca, para conocer al Señor, para poder acercarme a la palabra, quizás en debilidad sí, probablemente en quebranto sí, pero es importante hacerlo, es importante de alguna manera debilitar la carne para que el espíritu pueda estar más atento y pueda captar y recibir lo que el Señor quiere darnos. Puede ser una mañana personal, cada uno de nosotros venir en ayuno al templo, recibir el tiempo allí de la palabra, adorar, si hay Santa Cena, participar en la ordenanza, en un contexto personal de ayuno. Y como dice Jesús, no tienes por qué ir a contar a todo el mundo ni enmascarar tu cara para que todo el mundo sepa que estás ayunando y todo el mundo diga, ¡ay, estás ayunando! No, es algo personal entre mi Señor y yo, que lo quiero hacer, que vengo a la iglesia, vengo en ese contexto, vengo en esa intención y recibir de parte de Dios de una manera diferente lo que Él tiene para mí. Entonces, de alguna manera muy rápida, dimos otras maneras prácticas. Le animamos a que usted piense en otras, aparte de las que nosotros mencionamos, aparte de las que en un momento pusimos, que de alguna manera todos ya las pensamos. Hay muchas maneras prácticas en las que usted puede alimentarse para crecer en Cristo. Entonces, escriba allí algunas y no solamente escríbalas. Pedimos que escriban 5, pero le animamos a que al menos cumpla una, que de alguna manera se arriesgue, se lance a caminar en una manera práctica de las que escribió para que usted pueda crecer más en su relación con Dios. ¿Listo? Entonces, la siguiente es leer el libro de Efesios. ¿Por qué crees que pusimos? Bueno, tú sabes, pero compártenos por qué escogimos que leer el libro de Efesios. Bueno, el libro de Efesios, como alguna vez lo dijimos cuando hablamos del tiempo del Evangelio, la clave para el cambio, en las cartas Pablo comenzaba
explicándole a la gente, reafirmando qué era el Evangelio. Primero explicaba y luego sí, en las segundas partes iba a lo práctico, a cómo se aplica eso a la vida, a qué son las cosas que se espera entonces que el Evangelio, la identidad con Cristo, la relación con el Señor, la santidad en la que estamos caminando, la obra que el Señor comenzó y está haciendo en nosotros, cómo se refleja, cómo se evidencia, cómo los que están allá afuera pueden ver que Dios está haciendo una obra en mí. Y la carta a Efesios lo tiene claro en dos partes. Los capítulos 1, 2 y 3 están hablando de eso, de lo que es la relación con Cristo, lo que es la reconciliación por medio de la cruz, lo que el Señor ha hecho, el amor que excede a todo conocimiento. Y a partir del 4 sí empieza a decirle a los hermanos en Efeso, a los Efesios, bueno, de acuerdo a eso, en base a esto, con base a esto, entonces, ¿qué es lo que debe pasar en sus vidas? Y él comienza el capítulo 4 diciendo, les ruego, hermanos, anden como es digno de la vocación con que fueron ustedes llamados. ¿Cómo? Con toda humildad. Esto es lo práctico de la carta. La humildad, la mansedumbre, el soportarse con paciencia el uno al otro, el buscar la manera de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en ese cuerpo, en ese un solo espíritu, en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Y más adelante, de una manera mucho más explícita, desde el versículo 17, les dice, esto pues, vuelve y repite el pues, digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos a la vida de Dios, que hay dureza en su corazón y por eso son ignorantes. Entonces, de ahí en adelante, Pablo empieza a desarrollar todas aquellas características que son propiedades, características, que son el fruto que nace, que se genera a través de la nueva vida en Cristo Jesús. Y creo que hay algo adicional, es que también expresa cómo han de vivir esas características en diferentes roles, ¿no? Como hijos, como esposos, como esposas, empleados, como creyentes. Entonces creo que sí nos da una perspectiva de cómo hemos de poner las verdades del Evangelio en la vida práctica. Así que le animamos a que usted pueda leer el libro de Efesios, que usted tenga espacios en donde no se lo tiene que leer toda esta semana. Disfrútelo, deleítese, vaya con calma y vaya de alguna manera buscando allí qué cosas prácticas muestran esas verdades del Evangelio que le permitirán a usted crecer. Hay otro libro otra cosa que queremos animarles a que lo puedan también estar leyendo, y es el Salmo 119. El Salmo más corto. 119, el salmo más largo de la Biblia. Y le animamos a que lo lea para que usted pueda escribir en oración, o si usted no desea escribirlo, tenga tiempos de oración a Dios, pidiéndole que espiritualmente vuelva a darle vida, es como si le estuviéramos diciendo, y vuelvo a usar el pasaje de Pedro, lee el Salmo 19 para que tus ojos nuevamente estén puestos en Cristo y en Él tengas vida. No sé si quieres leer alguna porción del Salmo. Hay en el versículo 25 en adelante, por ejemplo, pensando en eso de pensar en Señor, vuelve a darme vida, Señor, vivifícame nuevamente, Señor, que reavívame, que pueda yo volver a sentir y ver en mí, Señor, el fuego de tu espíritu, de tu poder, obrando y siendo real en mi vida. Dice el versículo 25, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Me llama la atención que el salmista pensaba que un elemento que vivifica el ser es la palabra, que ya lo veníamos hablando antes. Te he manifestado mis caminos y tú me has respondido. Enséñame, repite otra vez, tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Vuelve y lo repite. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences.
Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces, al escribir esta oración, obviamente hemos leído solamente una partecita, pero el Salmo es mucho más amplio y al leerlo podemos ir leyendo hasta siguiendo las mismas divisiones que tiene el texto según las letras del alfabeto hebreo, para ir escribiendo esa oración, pidiéndole: Señor, avívame, Señor, dame nuevamente ese fuego, esa vida, vivifícame nuevamente, trae un avivamiento personal a mi vida. Creo que es lindo ese término, vivifícame, que también está ahí más adelante en el 40 nuevamente. Vivifícame en tu justicia, vivifícame en tu palabra, vivifícame en ti. Y por último, queremos animarle a que usted pueda tener un tiempo en donde pueda orar en agradecimiento por los cambios que Dios ya ha hecho en su vida. De alguna manera, todos los puntos anteriores nos ayudan a pensar a futuro, nos ayudan a pensar en lo que Dios ya está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Pero este último bloque también es una oportunidad para agradecer por lo que Dios ya ha hecho. El pastor Norberto decía ahorita, no es que necesitemos que Dios cambie todo, pero sí necesitamos darle gracias a Dios. No sé si tú quieres expresar algo de lo que tú quisieras decir: Dios, gracias porque tú hiciste esto en mi vida. Hay algo que a mí se me quedó grabado antes de contestar lo que acabas de decir, Yubi. Se me quedó, tengo ahí la imagen precisa. Hace, no sé, quizás unos 30 años, Marcus Witt había sacado una canción por la década de los 90s que decía: renuévame. La letra decía: renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Yo recuerdo cuando llegué acá que el pastor Ricardo Díaz, él decía: no vamos a cantar la canción así, y hasta se había modificado la canción para cantarla en el culto, y decía: porque algo de lo que hay en mí necesita ser cambiado. Y al principio pues no entendí bien, pero cuando pensé y escuchaba, cuando el pastor explicaba, tiene toda la razón. No todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Otra vez, porque ya el Señor ha hecho muchas cosas. Si en retrospectiva vemos hacia atrás de dónde nos sacó el Señor, el pensamiento que teníamos, las conductas que teníamos, pues obviamente el Señor ha hecho mucho, ha hecho cosas maravillosas y espectaculares en nuestra vida. Entonces quiero reafirmar eso, que el Señor ya comenzó la obra, que la obra está en camino, está en proceso. Puede ser que hay momentos en que uno dice, pero yo veo que ese periodo de mi vida fue como muy lento, como que los cambios no avanzaban y yo me sentía, sí, entre la frustración, el tedio, el aburrimiento y como hasta la desesperación. Pero también podemos ver momentos en la vida en que Dios ha cambiado nuestras vidas de una manera especial y como más avanzada. Entonces, es importante ver la vida y pensar en los cambios futuros, también viendo los cambios pasados, para no desanimarnos. Y saber y tener claro que es el Señor el que comenzó la buena obra, que Él está ahí, y como dice el capítulo 2, versículos 12 y 13 de la carta a los Filipenses: por tanto, hermanos míos, capítulo 2, versículo 12 y 13, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Él es el que da, el que pone en nosotros el poder querer como el poder hacer, de acuerdo a su buena voluntad. Entonces, sí, o sea, yo cuando vuelvo a mirar mi vida y pienso: Dios mío, ¿de dónde me sacaste? Las barbaridades que hacía, que pensaba, lo que escuchaba, lo que le daba cabida en mi vida. Y pienso, obviamente hay muchas cosas que todavía hay que cambiar, hay muchas cosas que todavía me avergüenzo de mí mismo, pero cuando veo lo que el Señor ha hecho en mi vida, solo me dan ganas de tirarme al suelo y ni siquiera levantar la mirada a Él, sino decirle: gracias. Gracias. Sé que es una arcilla dura a veces, sé que es una arcilla terca, pero sé que estás haciendo la obra y confío en ti, en que tú la vas a terminar de acuerdo a tus propósitos. Así es.
Entonces, le animamos a que usted pueda también tener ese tiempo de gratitud delante del Señor. Si usted precisa que lo acompañemos en algo, que sepa que todo el equipo pastoral estamos en disposición de hacerlo. Y me gustaría, Norbert, que pudieras orar, cerrando este tiempo de serie de ayuda, quiero cambiar, y que de alguna manera estos ejercicios prácticos puedan ser una guía para ese proceso que Dios ya está haciendo en ustedes. También le animamos a que pueda compartir ahí en el chat qué significó para usted esta serie, qué cosas aprendió, qué cosas también le hicieron ver su propia vida y su caminar con Dios de manera diferente. Creo que no solamente nos alegraría a nosotros leerlo, sino también es un espacio de retroalimentación que podemos ver las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Señor y Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra, Señor, son tuyas, Dios. Nosotros somos, Señor, tu creación, pero somos carne. Y en medio, oh Dios, de nuestra vulnerabilidad, en medio de nuestra debilidad, en medio, Señor, de nuestros quebrantos, Padre Celestial, levantamos la voz, Señor, levantamos la voz como el título de esta serie. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, queremos cambiar. Señor, sabemos que hay cosas que todavía necesitan una obra especial tuya en nosotros. Sabemos que hay cosas, oh Dios, que necesitamos, Señor, cambiar, renovar. Así como hay momentos que queremos renovar las cosas que hay en la casa, así como hay momentos que queremos mover todo en las habitaciones, en la sala y sacar. Y a veces encontramos, Señor, cosas que no sirven, que ya son obsoletas, que ya no necesitamos o que realmente nunca debimos tener allí y queremos deshacernos de ellas y queremos tener un cambio, queremos tener, Señor, unas nuevas perspectivas, queremos tener, Señor, unas nuevas vivencias, queremos tener, Señor, unos nuevos momentos, unas nuevas experiencias en nuestras vidas. Por eso, oh Señor, venimos ante ti. Venimos, Padre Celestial, suplicamos que tú nos ayudes, que seas tú esa ayuda que clamamos. Padre, sabemos que es a través del Evangelio, sabemos que es a través de las verdades que el Evangelio nos ha dado claramente, que todos somos culpables delante de ti, que ninguno puede justificarse delante de ti, que todos somos prófugos de tu justicia, pero también, Señor, que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestra salvación, que Cristo es nuestra justificación, que en Cristo, en la obra de Él, al nosotros creer en esa obra, oh Dios, podemos estar seguros que somos tus hijos, que tú nos amas, oh Dios, y que tú has comenzado una obra que estás cada día perfeccionando y llevando adelante para cumplir tu propósito. Señor, tenemos responsabilidad, no podemos negar eso, no podemos decir y esquivar esa responsabilidad que tenemos, Señor. Por eso, oh Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, Señor, danos el poder hacer, el poder querer para el poder hacer. Señor, nos ponemos delante de ti. Ayúdanos a hacer los ejercicios. Ayúdanos, Señor, a no despreciar estos consejos que se nos dan, de escribir nuestras áreas, de personalizar la palabra, de leer el Salmo y pedir y escribir un deseo, una oración de anhelo de vivificación. Señor, Padre, ayúdanos a ser, como dice Pablo, obedientes, a ser humildes y a hacer esas cosas que a lo largo de esos diálogos, de estos tiempos, hemos aprendido, hemos reflexionado, hemos considerado y que sabemos que si empezamos a poner en práctica algunas o todas estas cosas, vamos a ver cambios en nuestra vida. Y que todo sea para tu gloria, oh Dios. Que todo lo que querramos hacer nosotros sea para tu gloria, Señor. No sea simplemente para sentirme mejor con mi cuerpo, para tener, Señor, no sé, cosas materiales, para tener unas experiencias espirituales, o para sentirme bien conmigo mismo. Lo importante no es sentirme bien conmigo mismo. Lo importante es agradarte a ti, Señor, que mi vida te agrade, que mi vida, Señor, sea, oh Dios, un incienso, una libación, un perfume grato delante de ti, Señor. Padre, permítenos en algún tiempo quizás tener testimonios
de los cambios que tú estás en este momento allá en la casa de cada uno, en esta noche ya que se acerca, Padre Celestial, que tú estás hablando y que tú estás levantando y que tú estás poniendo en la mente de cada uno, Señor, que en algún momento podamos aquí tener un testimonio, oh Dios, de ese cambio que tú, oh Dios, quieres hacer en nosotros, estás haciendo o estás dispuesto a hacer en nosotros. Padre, toda la gloria, toda la honra sean por siempre para ti. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Si alguno de ustedes quiere adquirir el material de apoyo que hemos trabajado para este tiempo, lo puede hacer los domingos en punto E. Ayuda, quiero cambiar. Un abrazo, les esperamos el próximo miércoles en una nueva serie en nuestro tiempo de diálogos. Feliz noche para todos.